nombre es María Paula Vargas y junto con mis compañeros Iván Castiblanco y Diego Tolosa vamos a exponer la actividad número 2 de ética profesional. Como primera instancia realizamos 5 encuestas a 5 empleados de diferentes empresas, los cuales fueron zapaterías, taller mecánico y restaurante. Las preguntas estaban, ¿qué valores eran los que vivían en su empresa? Los cuales resaltan el respeto, la lealtad, la honestidad, el compromiso, la puntualidad, responsabilidad y compañerismo. Como segunda pregunta les dijimos cuáles eran los 3 valores menos respetados. En las respuestas estaba la puntualidad, la responsabilidad y el compromiso. Como tercera pregunta les dijimos qué era lo que dificultaba mayormente la convivencia en la empresa. Ellos nos dicen que es los chismes y la falta de comunicación junto con otras faltas de valores en la empresa. En la cuarta pregunta, si tenían algún tipo de código de conducta, ellos resaltan que sí, solo alguno de ellos, entre esos resaltan la corrupción, el estado del laboral y también la impartición de obligaciones e instrucciones. Para la pregunta si manejaba la empresa algún tipo de responsabilidad empresarial, solo 3 de estas manejaban eso y llegaban a beneficiar a sus empleados con programas como capacitación en ventas y gestión de residuos. Y finalmente, para las 2 preguntas referente al coronavirus, si tuvieron algún tipo de dilema ético y cuáles fueron las acciones de sus líderes, los empleados mencionan que el dilema ético era saber si continuaban sus actividades económicas o paralizaban para no generar un mayor contagio, pero ambas tenían consecuencias difíciles. Y también los empleados dicen que sus líderes llegaron a concientizar de manera efectiva a sus empleados y a sus clientes con las medidas de seguridad, impartiendo lo que son valores y solidaridad con las demás personas. Esto lo basamos también en nuestras reflexiones basadas en el artículo de Edward de Worrell y de Garner, donde verificamos que el artículo revisa el comportamiento ético en las organizaciones empresariales, proponiendo un modelo integrador que permita entender la conducta ética. Este modelo reconoce que el comportamiento ético de los empleados se ve influenciado por factores individuales y situacionales. Esto lleva a que los líderes empresariales se esfuercen por tener una buena gestión de ética en sus organizaciones. Algunas estrategias recomendadas son la capacitación ética, promoción de la ética, la creación de mecanismos de supervisión y refuerzo. Como se mencionaba en la anterior diapositiva, el comportamiento ético de los empleados se llega a ver influenciado por diversos factores. Entre esos está la cultura, la estructura de organización, decisiones previas que tenía la empresa o presiones competitivas y económicas. Estos factores llegaban a generar una fuerte socialización y una fuerte guianza de qué comportamientos éticos tenían los empleados dentro de la empresa y cómo los percibían. Los empleados con su elección ética llegan también a influir en la cultura ética de la organización, y esto lo llegamos a ver reflejado en las encuestas y las preguntas de análisis que se realizaron en base al material de estudio y las encuestas, donde llegamos a verificar que el entorno llega a desarrollar valores nuevos dentro de los empleados o ellos generar nuevos valores en la misma organización empresarial. Y finalmente, por el tema de COVID, se generaron diferentes influencias éticas. Para la segunda parte, donde llenamos nuestro cuadro en base a la lectura de la crisis económica global, hace necesaria una ética global de Kuhn, verificamos y él nos hace reflexionar de manera drástica la importancia de la ética y en específico una ética global, llevándonos a pensar cómo las crisis económicas van más allá de esto. Se trata más de una crisis de ética, ya que la necesidad de tener ganancias desenfrenadas, una falta de solidaridad entre compañías y empresas y otros factores que contribuyen a una mayor crisis económica. Por esto, el autor nos propone la necesidad de la creación de una ética global que nos ayude a enfrentar la crisis económica basada en valores como la justicia, solidaridad, responsabilidad y sostenibilidad, que llega a ser una ética intercultural respetando a culturas y religiones de todo el mundo. Respecto a lo que se mencionaba anteriormente, vemos cómo entendemos más profundamente esta ética global propuesta por Kuhn, ya que en nuestro cuadro evidenciamos que para Colombia muchos de estos valores que plasma el autor se deberían tener no solo a nivel de nación, sino también en lo que es las organizaciones empresariales y obviamente en el gobierno, ya que llegamos a evidenciar en ambas una gran mayoría de corrupción y respeto, falta de empatía por el otro, entre muchas otras crisis de ética. Por este motivo vemos la necesidad que planteaba el autor de crear una ética global en los gobiernos y organizaciones empresariales.
Esto nos lleva a basarnos en los principios de ética global de Kuhn, que habla de una dignidad humana, todos merecemos vivir una buena vida, una justicia social con distribución equitativa de bienes y recursos, solidaridad para ayudar a quienes lo necesitan y una responsabilidad por mis acciones que llegan a afectar a los demás. Aparte de esto, la sostenibilidad que debemos generar en el medio ambiente para las futuras generaciones. Estas son nuestras referencias. Muchísimas gracias.